Ahora nos acompaña el doctor Ronald Jesús Sanabria Villamizar con su tema Desafíos probatorios, la declaración de parte y la prueba pericial en el Código General del Proceso. Ronald Jesús Sanabria Villamizar es abogado especialista de la Universidad Cúcuta, especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo de la Universidad de Salamanca, España, becario para cursar estudios de especialización en Derecho Disciplinario en la Universidad Externado de Colombia por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, maestría en Derecho Penal de la Universidad Seccional de Bogotá, secretario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Norte de Santander, docente, investigador de la Universidad Libre Seccional Cúcuta en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Probatorio, coordinador del Semillero de Derecho Procesal, abogado postulante en Maestría Penal. Al doctor Ronald, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. En primer lugar, se debe agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la labor que está haciendo en todo el país. El hecho de desconcentrar la actividad académica a ciudades pequeñas, los que han seguido la actividad del Instituto se dan cuenta que antes del Congreso Nacional hay una gran cantidad de precongresos y eso es una labor auspiciada por el Instituto y en ese sentido debe aplaudirse. Yo creo que si hay algo que le ha hecho mucho daño a este país es la concentración en las principales ciudades del movimiento cultural, académico y económico. En ese sentido, pues, mi mayor respeto al Instituto por esa labor, pero especialmente quiero agradecer a las personas que toman esas banderas que el Instituto le ha dado a las pequeñas ciudades y en ese sentido al profesor Camilo Espinel, al doctor Camilo Espinel, que ha hecho posible un congreso de este nivel. Y no solamente a él, sino a todos aquellos estudiantes, semilleros, directivas de la Universidad de Pamplona que han luchado por este precongreso y que realmente es un éxito, a juzgar por la calidad de los ponentes y a juzgar por la acogida que ha tenido el número de personas que se encuentran en este auditorio. Básicamente lo que voy a trabajar allí en la diapositiva está mi plan de trabajo a lo largo de los siguientes 30 minutos. Pretendo analizar dos medios de prueba, pretendo analizar la declaración de parte y la prueba pericial en el Código General del Proceso. Para analizarlos voy a seguir la siguiente estructura. En primer lugar, pues una breve introducción en donde pretendo explicar cuál es el estado actual del derecho probatorio. ¿Realmente hay algo nuevo en el derecho probatorio como para que se estén publicando tantos libros sobre lo que se ha denominado el paradigma racionalista del derecho probatorio y en qué consiste y qué tiene de nuevo? Luego de ello, pues procederé a analizar los dos medios de prueba. En primer momento, la declaración de parte. Trataré de hacer una exposición netamente descriptiva de las principales novedades. Luego plantearé lo que yo llamo desafíos, cosas que no están del todo claras en el Código General del Proceso y que admiten múltiples respuestas, y obviamente trataré de dar una propuesta de solución. No pretendo generar una respuesta absoluta, el código está para interpretarse como el profesor Jairo Parra dice, pero sí pretendo dar una solución conforme mi criterio. Inicialmente declaración de parte y en la segunda etapa de mi exposición me ocuparé de la prueba pericial, finalmente unas conclusiones al respecto. Bien, entonces empecemos con la introducción. Se puede dividir el derecho probatorio siguiendo como variable de división la epistemología en tres grandes facetas. Una primera faceta, un primer paradigma o corriente que podríamos denominar una corriente irracional o mística guiada por la fe, que básicamente trabajaba con juicios de Dios, trabajaba con ordalías y trabajaba con metafísica. Por eso, para demostrar si alguna mujer incurría o no en adulterio, bastaba con pedirle que tocara un hierro caliente, y si su mano, luego de hacer ese toque a ese hierro caliente, tenía ampollas, se partía de la base que Dios había dicho que ella era culpable, y por tal motivo esa era prueba suficiente para condenarla. En cambio, si solamente su mano quedaba algo rojiza, pues se decía que era inocencia y que Dios la había ayudado y por tal motivo había que absolverla. Fíjense que la producción de conocimiento se basa en la fe.
Cuando termina la Revolución Francesa y la fe deja de ser un fundamento para el desarrollo del derecho, pues lo que uno pensaría es que inmediatamente se requiere un tema empírico racionalista, es decir, que el juez analice la producción de conocimiento, pero hay algo importante en esa fase del derecho probatorio: se desconfiaba mucho en la capacidad de los jueces y la imparcialidad del juez, porque recordemos que los jueces en las monarquías eran una especie de empleado de los reyes. Bajo ese entendido, las personas que idearon la Revolución Francesa y el principio de legalidad dijeron que incluso era necesario unas reglas de tarifa legal que indicaran al juez cómo valorar la prueba. Así, por ejemplo, se decía que para probar un adulterio de una mujer bastaba con que 3 hombres dijeran de forma concordante que esta mujer era adúltera. Y si así lo hacía 3 hombres, inmediatamente el juez tenía la obligación, bajo el principio de legalidad, de dar el hecho como cierto. Por ejemplo, se decía que un sacerdote que dijera que una mujer adúltera era plena prueba de ese hecho. Luego de ello viene un tercer esquema, que tal vez en el que estamos, una tercera corriente, que es lo que se denomina una corriente de libre apreciación. Básicamente se dice que el juez no debe estar atado bajo las cadenas de las reglas de tarifa legal y que debe basar su razonamiento probatorio en sana crítica. Pero aquí me importa resaltar que la libre apreciación tiene 2 grandes enfoques. Un enfoque psicológico persuasivo que sobre todo dice, esa es la regla, la máxima, la esencia de este enfoque, es que lo que se hace con la prueba es convencer al juez de que algo ha sucedido. Y en ese sentido es una labor retórica psicológica, no es una labor de producción de conocimiento epistémica. Esta última corriente, que tal vez es la corriente moderna, es la corriente en donde Ray Lauda, Michele Tarufo, Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Niva Fenol han tratado de construirla, y creo que hoy tienen un marco teórico muy serio. Es la corriente racional probabilística, y básicamente consiste en entender que la producción de conocimiento dentro de un proceso no es muy distinta a la producción de conocimiento por las ciencias naturales. Se basan en juicios probabilísticos que deben ser demostrables con la lógica, aplicando la lógica, como dice Jairo Parra, guiada netamente por el raciocinio lógico. ¿Qué significa esta corriente racionalista? Mire, al menos significa 5 cosas, tiene 5 elementos que debemos tener en cuenta nosotros al momento de interpretar el derecho probatorio moderno. Primero, entender que la verdad es la correspondencia entre la afirmación y lo que realmente sucedió. Es tener la verdad como un ideal posible, difícil de alcanzar, pero tenerlo como un norte. Obviamente, con esto no quiero decir que la verdad sea fácil de alcanzar y que los seres humanos no nos equivoquemos, lo que llaman la falibilidad del ser humano en la producción de conocimiento. Pero lo que quiere decir este ítem es que es posible la verdad dentro del proceso, debemos trabajarla para alcanzarla. El segundo ítem es lo que se denomina la función epistémica del proceso judicial. El proceso es un escenario de producción de conocimiento y se requiere que las reglas probatorias sean idóneas para producir conocimiento. Aquí un llamado a las facultades de derecho. Es necesario que reformemos la materia de derecho probatorio o que al menos incluyamos seminarios sobre el desarrollo de la ciencia. Es necesario que los estudiantes aprendan de epistemología, de psicología del testimonio, que aprendan, por ejemplo, de genética para evaluar el ADN, que aprendan de lofoscopia, de grafología, porque es la única forma para meternos dentro del paradigma racional probabilístico. Sé que es un reto, pero hay que asumirlo porque este es el paradigma actual. El tercer gran criterio de este paradigma es la unión, el puente que se ha creado entre epistemología y derecho probatorio. Hoy es un puente sólido, tenemos que saber epistemología jurídica. Finalmente, el cuarto elemento es la necesidad de una debida justificación de la quaestio facti de la decisión. Mire, ustedes pueden observar que en los últimos años la argumentación jurídica se ha vuelto un tema de moda, pero la argumentación jurídica sobre todo ha estado dirigido a la quaestio iuri,
ha estado dirigido a la producción de la norma, cómo se interpreta la Constitución, cómo se forma un precedente, cómo resolver antinomias y anomias, pero no se ha dicho mucho, sí se ha dicho, pero no mucho, no en la misma intensidad, sobre el razonamiento fáctico, el razonamiento de la cuestión fáctica. A mí me parece aquí muy importante la labor de Daniel González Laguier, tal vez el mejor en este tema, en donde ha dicho que el razonamiento probabilístico es netamente inductivo y son plenamente aplicables las reglas de la lógica para su producción. Y ahora sí, finalmente, un concepto que tal vez es un vocabulario nuevo para nuestro ordenamiento jurídico, y es el estándar probatorio. Decir que un hecho está probado en forma jurídica es decir que ha alcanzado un grado de conocimiento, y el grado de conocimiento puede variar dependiendo de la decisión que se tome. Es distinto el grado de conocimiento de una medida de seguridad a una decisión de sentencia condenatoria. Es distinto el grado de conocimiento de una sentencia civil a una sentencia penal. Es distinto el grado de conocimiento de una medida cautelar en civil a la medida de aseguramiento en materia penal. No es un tema de mi exposición, pero es importante dejar el mensaje. El estándar probatorio establece el grado de conocimiento necesario para que una decisión judicial diga que un hecho está probado. Bien, con esta introducción vamos a empezar propiamente con nuestro tema y vamos a empezar a hablar de la declaración de parte. ¿Qué había en el Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil decía: solo es medio de prueba, solo sirve para producir conocimiento dentro de un proceso la confesión. Los dichos de la parte que no alcancen a hacer confesión porque no cumplen alguno de los requisitos del hoy artículo 191 del Código General del Proceso no tendrán valor probatorio alguno. Quiere decir que el juez no puede extraer conocimiento de esos dichos. Esto se fundamenta en un pensamiento, y por favor les pido su mayor atención en este punto. ¿Quién tiene más interés en la causa si no es la parte? En la medida que es la parte quien tiene mayor interés, se establecía una tarifa legal negativa bajo una máxima de la experiencia. Se decía: juez, no le crea absolutamente nada a la parte porque tiene demasiado interés. Esta concepción, fíjese que está dentro del paradigma empirista normativo, establece una máxima de la experiencia como una tarifa legal negativa. El Código General del Proceso lo que hizo fue introducirse en el paradigma racional probabilístico y dijo lo siguiente: la declaración de parte es un medio de prueba autónomo e independiente de la confesión, y en ese sentido la consecuencia lógica importante para mi exposición es decir que el dicho de la parte que no alcance confesión tiene valor probatorio, puede ser tenido en cuenta para el momento de tomar la decisión sobre la quaestio facti de la sentencia. En ese sentido, hasta ahí yo creo que los miembros del instituto en sus extraordinarias conferencias nos han enseñado mucho esto y nos han explicitado y explicado de una forma muy clara. Este cambio se basa sobre todo en un autor, Mauro Capelletti, que dijo un razonamiento muy interesante. Es cierto que es el que tiene más interés, pero preguntémonos: ¿quién conoce mejor los hechos si no es la parte? Bajo ese entendido es quien puede dar mayor información de calidad sobre los hechos, así que vamos a creerle a la parte. Obviamente valoremos la sana crítica, pero vamos a creerle, vamos a permitir que su dicho sea tenido en cuenta para el momento de la decisión. Una cosa, no, realmente también el profesor Hernando Davis Echandía en el 70 ya había dicho esto, pero lastimosamente pues siempre cuando hay una idea polémica hay que esperar un tiempo que se acepte. Pero ya en su manual él decía que el interrogatorio de parte podría producir tanto declaración como confesión. Bien, ahora entremos a los desafíos. Hasta ahí es una breve descripción. El Código Procesal Civil decía que el interrogatorio de parte o la declaración de parte, en ese momento se entendían como sinónimos, era el instrumento para alcanzar el medio de prueba confesión.
Bajo ese entendido era una relación de instrumentalidad, era la metodología de producción probatoria. Ya dijimos que la declaración de parte, ahora con el Código General del Proceso, se convierte en un medio de prueba autónomo. Entonces aquí viene un problema jurídico muy interesante. El interrogatorio de parte sigue siendo la metodología para alcanzar confesión en el Código General del Proceso. 20 preguntas en el verbal, 10 preguntas en el verbal sumario, con algunas características que están en el código, por eso no entro a profundizar en ellas. La pregunta es, ¿cuál es la metodología de producción de la declaración de parte? ¿Es la misma? El código no lo dice. Y vamos a mirar entonces qué ha dicho la doctrina al respecto. Pero antes me importa diferenciar estos tres aspectos. ¿Cuándo se genera el ejercicio de preguntarle a las partes sobre los hechos del caso? Se puede generar ya sea por mandato legal. Recordemos que el Código General del Proceso mantuvo una reforma de la 1395 en el sentido de que es un deber y en ese sentido es una obligación del juez hacer un interrogatorio exhaustivo en la audiencia inicial que sirva de base para la fijación del litigio y posteriormente para el juicio de admisibilidad probatoria. 2, puede ser a solicitud de parte, obviamente las partes pueden solicitar hacer las preguntas pertinentes y finalmente de forma oficiosa por el juez. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuándo se practica cuando es solicitud de parte y cómo se practica? Y finalmente, cuando el juez utiliza la forma oficiosa, ¿cómo se practica la declaración de parte? Bien, posiciones que la doctrina hasta el día de hoy ha asumido. Me interesa mucho esta, Adriana López Martínez y el profesor Marco Antonio Álvarez han dicho, la declaración de parte se debe practicar con las mismas reglas de la declaración de terceros. Es decir, bajo la metodología del interrogatorio cruzado que hoy adoptó el Código General del Proceso. Yo la primera vez que escuché esto me sorprendió porque así no veía el código, pero repito, dos profesores de gran renombre a nivel nacional dicen que la forma de practicar la declaración de parte es por medio de interrogatorio cruzado. La otra posición que se ve, por ejemplo, en el profesor Octavio Augusto Tejero Duque, y pongo esto un poco más pequeño a sus autores porque aunque no lo dicen explícitamente, en sus manuales pareciera decir que se sigue esta lógica. Me refiero a Miguel Enrique Rojas, y Jaime Azula Camacho. Ellos dicen, la declaración de parte se practica por medio del interrogatorio de parte, las 20 preguntas, pero dándole la oportunidad de 20 preguntas a la contraparte para el ejercicio de la contradicción. Es una solución un poco más tradicional, si se quiere. Pienso que generaría menos traumatismos en la práctica judicial. Entonces, para entrar a dar mi propuesta de solución, permítanme diferenciar entre dos tipos de declaración. Una sería la declaración voluntaria, y aquí viene un problema jurídico. En este sistema, yo como abogado le puedo pedir al juez que decrete la declaración de mi propia parte. Mire, antes del Código General del Proceso, el abogado que hiciera eso era tildado como un abogado que no sabía mucho derecho. Casi que alguien que no pasó por la materia de derecho probatorio. Porque recuerden que eso no tenía valor probatorio, el dicho de la propia parte no tenía valor probatorio. La pregunta es, hoy que ya es un medio de prueba, ¿se puede? Toda la doctrina, con excepción del profesor Ramiro Bejarano, dice que sí. El profesor Ramiro Bejarano ha dicho que no porque dice que quería una confusión en el desarrollo de la práctica del dicho de la parte. Mi opinión es que sí se puede. Y se puede porque el código no lo prohíbe, se trata de una estrategia de libertad probatoria de la parte y puede llegar a servir mucho para el contacto directo de la parte con el juez, para que por ejemplo le diga lo que le dolió, el daño causado por la falla del servicio de la parte demandada y en ese sentido evaluar mejor la tasación de daños, o para que explicite la razón por la cual él desea divorciarse de el hombre, la mujer que desea divorciarse del hombre. En ese sentido la respuesta es positiva. A eso lo vamos a llamar declaración voluntaria. La parte decide voluntariamente hablar ante el juez por medio de algunas preguntas. Y finalmente la declaración provocada, que se daría por el interrogatorio cruzado o por las preguntas que el juez por deber legal tenga que hacer. Bien, aquí bueno, la letra un poco pequeña, pero en todo caso voy a tratar de leerlo. Yo creo que este problema, el problema que estoy planteando, genera al menos 9 variables.
y que dependiendo de la variable, la respuesta puede llegar a cambiar. Primera variable, nadie pide ni interrogatorio ni declaración de parte. Cuando digo nadie me refiero a las partes, no piden nada. Segunda variable, el demandante pide el interrogatorio del demandado. Tercera variable, el demandado pide el interrogatorio del demandante. Cuarta variable, el demandante solicita su propia declaración. Quinta variable, el demandado solicita su propia declaración. Sexta variable, el demandante solicita su propio interrogatorio. No pide declaración sino interrogatorio. Séptima variable, el demandado solicita su propio interrogatorio. Octava variable, el demandante solicita la declaración de la parte contraria. Y finalmente, la última variable, el demandado solicita la declaración de la parte contraria. Bien, vamos a empezar a solucionar rápidamente esto para pasar a la prueba pericial. Primera variable, ¿qué hacemos si las partes no piden nada? El problema jurídico es el siguiente: el juez tiene que darle el uso de la palabra en la audiencia inicial para que las partes hagan preguntas a sabiendas que no pidieron nada ni en la demanda ni en la contestación. Una primera postura es decir que no ante la falta de interés de las partes, pero creo que no es una postura correcta, porque recuerden ustedes que la producción de conocimiento debe hacerse de forma dialéctica, es decir, debe permitirse que las partes manoseen la producción probatoria, y esto es una garantía de contradicción. Bajo ese entendido y en la medida que para prueba de oficio también se debe permitir la contradicción, considero que así las partes no pidan nada en las etapas preliminares, debe darse el uso de la palabra para que hagan preguntas. Bien, segunda y tercera variable, no hay problema, porque si la parte pide el interrogatorio, pues se trabaja de forma tradicional, 20 preguntas a la contraparte, y se acaban las preguntas. ¿Por qué se acaban? Porque es un ejercicio de contradicción. La parte le pregunta a la parte contraria, en ese sentido está evacuando con las preguntas la contradicción. El problema está de la variable 5 a la variable 9. Ahí es donde pueden generarse varias interpretaciones. Vamos a trabajar la variable 4, 5, 6 y 7, que consisten en solicitar el propio interrogatorio o la propia declaración. ¿Qué tienen de común estas cuatro variables? Que se tratan de declaraciones de parte voluntarias o espontáneas. Libremente ella decide o él decide hacer ese interrogatorio. Habrían tres opciones. Interrogatorio de parte simple. ¿Qué quiere decir? Que yo como demandante le hago a mi parte, le hago 20 preguntas y ya, se acaba la ronda. Pregunta, ¿qué tiene de malo esta posición? ¿Y dónde está la contradicción? Tengo que darle contradicción a la parte contraria, porque si el abogado le está preguntando a la propia parte, pues la contraparte tiene el derecho de hacer preguntas. O sea que esta primera opción no es correcta. La segunda opción sería la que pregona el profesor Octavio Tejero, que dice 20 preguntas por la propia parte y se le da otras 20 preguntas, solamente 20 a la parte contraria. Esta es la posición del profesor Octavio Tejero. Y finalmente es trabajar cuando sea declaración de parte espontánea como si fuera un testigo. Y en ese sentido se tendría que practicar en la audiencia de instrucción y juzgamiento y no en la audiencia inicial. ¿Qué posición creo yo que es la más conveniente para nuestra tradición jurídica? La segunda. Creo yo que la tercera posición que pregona la profesora Adriana López y el profesor Marco Antonio, aunque es interesante, es modernista, es vanguardista, creo que no estamos diseñados para esa lógica. Esta lógica es aplicable en los sistemas jurídicos en donde no hay confesión, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra o recientemente Ecuador, que retiró la confesión como un medio de prueba. Ahí sí sería esto aplicable. Creo que nosotros tenemos que trabajar en esta segunda forma. Bien, finalmente vamos a trabajar la hipótesis 2 o 3 y la hipótesis 8 y 9, que si ustedes se fijan, pues el debate está en esto, es cuando el demandante pide ya no el interrogatorio sino la declaración de la parte contraria. La mejor forma de trabajar esto es decir que se debe hacer interrogatorio de parte, pero con la posibilidad de 20 preguntas de la contraparte. Bien, vamos a avanzar un poco. Sobre la valoración, permítame decir algo muy brevemente. Mire, la valoración de parte
de la declaración de parte debe tenerse mucho cuidado, porque el hecho que se le dé valor probatorio no quiere decir que se le deba creer. Recuerden que todavía es la parte quien tiene más interés, así que creo que difícilmente un hecho se puede tener por cierto solamente con la declaración de la parte, debe tener corroboración en otra prueba. Bien, vamos rápidamente a dictamen pericial. ¿Cuál es la principal novedad del dictamen pericial? Es un cambio de paradigma. Antes teníamos lo que se denominaba la prueba pericial judicial, ahora tenemos la prueba pericial de parte. ¿En qué consiste la primera? Consiste en que la justicia representada en el juez tiene un listado de personas que se entienden como auxiliares y lo que hace el abogado es decir que quiere una experticia de determinada especie y el juez la aprueba y elige a alguien de esa lista que el abogado no conoce para que proceda a realizar la experticia. Se basa un poco en la desconfianza de los peritos traídos por la parte. El Código General del Proceso cambia un paradigma y dice, no señores, vamos a creerle al perito y vamos a creer a la parte y va a ser la parte la que seleccione directamente a su gusto el perito y tendrá que realizarse la experticia antes de la demanda. Con la demanda se allega es el informe pericial que deja constancia de la realización de la experticia. Bien, me importa tocar este tema que sería el desafío. Pregunta, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial de parte? Primero, abogados, uno nuevo, hay que llegar al informe pericial que contenga la experticia. Ya no se trata de pedirle al juez que asigne un perito y que se proceda a realizar. No, usted tiene que hacerlo antes de la demanda, pagarle al perito y ya llega el informe. Pero aquí viene un problema jurídico para los jueces sobre todo. El artículo 226 trae un listado de documentos anexos a ese informe, entre otros documentos tendientes a demostrar la idoneidad del perito como sus títulos, tendientes a demostrar su profesionalismo como su hoja de vida, tendientes a demostrar su coherencia como si ha practicado otros dictámenes periciales en el mismo sentido, con la misma lógica. La pregunta es, y esto ya está pasando en la práctica, ¿qué pasa si el abogado olvida allegar los documentos que establece el artículo 226? ¿Jueces rechazan la solicitud probatoria o la admiten? En principio hay una respuesta rápida y es decir, no, se admite, se les da un tiempo para que traiga esos documentos, pero tengan cuidado, este código, este artículo es el germen de lo que se ha denominado en Estados Unidos el Daguerre Test o el estándar Daguerre. El estándar Daguerre son los requisitos de admisibilidad del conocimiento experto y se deben acreditar como juicio de admisibilidad, no como juicio de práctica ni como juicio de valoración. En ese sentido creo que aunque inicialmente nos va a costar aprender, lo que deben hacer los jueces es rechazar la solicitud probatoria si se incumple este artículo 226, además porque el artículo dice deberá y en ese sentido es imperativo. Bien, aquí solamente un último punto y es cómo se contradice la prueba pericial de parte. Se contradice por medio de pedirle al perito que vaya a la audiencia para que se someta a un contrainterrogatorio, se contradice por medio de otro dictamen pericial que sería un dictamen de refutación y finalmente con las dos. El abogado puede elegir las dos como metodología de contradicción probatoria. Permítame, pues el tiempo se me acabó, me hizo falta algunas precisiones sobre prueba pericial, en otro momento lo profundizaré, pero unas conclusiones importantes. Es indudable que estamos en el paradigma racional probabilístico de la prueba pericial, del derecho probatorio. En ese sentido, se deben interpretar las normas del derecho relacionadas con prueba en clave a ese paradigma. Por eso tiene que valorarse la prueba con base en los criterios que la ciencia vaya indicando, cómo se debe valorar la prueba del testimonio, cómo se debe valorar la prueba pericial, cómo se debe valorar, por ejemplo, la inspección judicial. Bueno, hemos culminado. Muchas gracias por la atención.